El hombre que mandaba sobre 40.000 policías federales pasó sus últimos meses, justo antes de ir a la prisión más brutal del mundo, fregando inodoros. Y no los de otros reclusos. Limpiaba los aseos exclusivos del personal, los cristales de las oficinas y los suelos donde trabajaban los mismos guardias que lo vigilaban día y noche. Según los documentos oficiales del Buró Federal de Prisiones, a los que tuvimos acceso exclusivo para armar este documental, en todo ese periodo no recibió ni una sola queja. Ninguna falta de conducta. 0 incidentes que los guardias tuvieran que anotar en su expediente. El mismo sujeto que durante 6 años completos fue el cerebro absoluto de la estrategia de seguridad en México, el que autorizaba redadas, gestionaba presupuestos inmensos y volaba a Washington para reunirse con los grandes jefes de la CIA y la DEA. Ese mismo individuo aprendió a limpiar baños con una disciplina absoluta. Genaro García Luna, máximo responsable de la seguridad pública mexicana entre 2006 y 2012. El gran aliado de las agencias de inteligencia más potentes del mundo. Y según un jurado federal en Brooklyn, que apenas deliberó 4 horas, un trabajador en nómina del cartel de Sinaloa, pasé semanas enteras revisando transcripciones íntegras de su juicio, archivos del Departamento de Justicia, historiales penitenciarios y confesiones juradas de varios testigos protegidos para poder traerte este reportaje documental. Y lo que descubrí no es solo el caso de un político corrupto que cae, es la historia de cómo el aparato de seguridad más letal de México funcionó durante 6 años como herramienta exclusiva del cártel que supuestamente debía aniquilar. También es el relato de lo que ocurre cuando el propio sistema que te encubría te da la espalda por completo. En junio de 2025, García Luna acabó trasladado a ADX Florence, en Colorado, la misma prisión de máxima seguridad donde encerraron a Joaquín El Chapo Guzmán. Soporta el mismo régimen de 23 horas de aislamiento total. Su comida entra por una ranura en la puerta. Grabados siempre. Ficha del Chapo, 89.805-053. García Luna, 59.745-177. Comparten el mismo pasillo, pero jamás pueden cruzarse ni hablar. Y existe un motivo muy claro para que sea así. Un motivo bastante más perturbador de lo que podrías imaginar. Para comprender la magnitud de lo que Genaro García Luna perdió, tienes que ver exactamente qué controlaba, no como un concepto político, sino como una realidad diaria y aplastante. No ocupaba un simple puesto gubernamental. Se trataba de una de las mayores concentraciones de poder personal que cualquier funcionario haya tenido en toda la historia reciente de México. Secretario de Seguridad Pública Nacional entre 2006 y 2012, bajo el mandato de Felipe Calderón. 40.000 efectivos de la Policía Federal a sus órdenes. Y no eran 40.000 firmas, eran 40.000 agentes armados, con poder total para arrestar, con total acceso a inteligencia clasificada, capaces de montar redadas en cualquier rincón del país con solo descolgar el teléfono. Una fuerza que superaba al ejército de varios países latinoamericanos enteros. Y todo concentrado en este hombre. Manejaba presupuestos multimillonarios, inteligencia civil, misiones antinarcóticos, control de las fronteras, seguridad en los puertos y colaboraciones clave con agencias extranjeras. Tomaba decisiones que marcaban la vida o la muerte de ciudadanos reales en calles reales. ¿A quién arrestaban hoy? ¿A quién dejaban libre? ¿Qué misión se ejecutaba y cuál se frenaba en el último segundo? Esa alianza con el extranjero era, sin duda alguna, su mejor escudo. García Luna tenía línea directa con la DEA, con el FBI y con la CIA. Mantenía reuniones constantes con altos cargos del Departamento de Justicia estadounidense. Volaba a Washington varias veces por año. Posaba sonriente con los peces gordos del gigantesco aparato de seguridad de Estados Unidos, directores, subsecretarios y líderes del Congreso metidos en la guerra contra el narcotráfico. Esas fotos acabaron enmarcadas en los pasillos de su enorme despacho y luego adornaron sus mansiones de Miami. Eran trofeos, una validación visual, una coraza forjada con sonrisas de traje y corbata que gritaba: «Este tipo es de los nuestros». Era, en absolutamente todos los sentidos, completamente intocable. Llevaba la placa del gobierno mexicano y el respaldo de las agencias de Estados Unidos, que lo consideraban un socio estratégico vital en la guerra contra el narco. Sabía perfectamente quién controlaba cada zona del narcotráfico mexicano, qué cárteles dominaban qué plazas y por dónde se movían exactamente las redes de distribución. Conocía qué políticos estaban sucios y quiénes seguían limpios.
Era información clasificada por la que cualquier grupo criminal mataría, y que él, según los fiscales, cobró a precio de oro. Así es. Pero antes de pactar con los narcos, usó todo eso para montar su propio imperio oscuro dentro del gobierno. A la sombra de su poder, durante sus 6 años al mando, se firmaron 30 contratos públicos jugosos a una red de empresas fantasma conectadas a él. Acuerdos para comprar material policial. Sistemas de comunicación encriptada para sus propios agentes. O la última tecnología de vigilancia. Uniformes y obras. Los investigadores demostraron que todo el dinero desviado del Estado gracias a esa trama criminal llegó a sumar 745.9 millones de dólares. Y para que entiendas la barbaridad de esta cifra, esto no paga las farolas de un pueblo perdido. Es el gasto en seguridad de varios estados mexicanos juntos. Casi 800 millones de dólares en fondos públicos mexicanos que acabaron desviados mediante contratos que él mismo aprobaba sin pestañear. Todo iba directo a negocios que él manejaba en secreto o donde sacaba tajada mediante testaferros. Y ojo, eso fue solo lo que la policía logró rastrear en los papeles. Robarle al Estado era su ingreso secundario. La verdadera fortuna llegaba a cortesía del Cartel de Sinaloa. Y ese dinero sucio, a diferencia de los contratos del gobierno, jamás dejaba facturas que revisar. Hubo una frase demoledora durante el juicio en Brooklyn que resume esto perfectamente. La soltaron los fiscales en la sesión inaugural en enero de 2023. Mirando a los ojos del jurado que sellaría el destino de Genaro García Luna. Afirmaron que mientras este hombre supuestamente protegía a los mexicanos, mantenía un empleo oculto a aceptar millones de dólares manchados de sangre a cambio de dejar que el mayor cártel de México cruzara toneladas de drogas hacia Estados Unidos. 2 vidas paralelas, una de cara al público, legal, muy respetada por el Estado mexicano y respaldada por los aplausos en Washington. La otra completamente en las sombras, criminal, financiada a golpe de maletines del narcotráfico. De día lucía placa, uniforme y fotos con políticos. De noche, cobraba con bolsas repletas de efectivo en cuartos secretos. La gran duda que el tribunal debía aclarar no era si esto pasó realmente. Sobraban testigos, montañas de archivos incriminatorios y demasiados rastros de dinero como para atreverse a negar. El verdadero misterio era ¿desde cuándo estaba comprado? Y la respuesta que saltó en la corte fue muchísimo más antigua de lo que cualquiera pensaba. Mucho antes de que la propia historia oficial contra el narcotráfico en México pudiera digerir, varios informantes, entre ellos viejos capos del cártel de Sinaloa, que pactaron con la justicia de Estados Unidos justo después de caer presos, tipos que conocían las entrañas de la mafia, no por leer informes policiales, sino por mancharse las manos. Juraron repetidas veces que el sucio vínculo entre García Luna y el famoso cártel venía de mucho antes de su ascenso a ministro en 2006. Comenzó siendo apenas el jefe de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, allá por 2001 y 2005. Las primeras mordidas llegaban en bolsas repletas de billetes, en citas secretas que los testigos narraron con una frialdad burocrática que daba bastante más miedo que la peor de las masacres. Un narco confesó cómo, en una de sus primeras reuniones juntos, García Luna le soltó la gran pregunta: ¿cuánto dinero estaba dispuesto a pagar el cártel por comprar su lealtad? ¿Y qué tipo de favores esperaban a cambio? La cifra que pusieron sobre la mesa fue tan absurdamente alta que el acuerdo se cerró al instante, y el pacto criminal siguió vivo durante años. Y esto destruye por completo el relato del gobierno, porque si se vendió antes del 2006, antes de ser secretario de Estado y antes de controlar a 40,000 policías armados, significa que la mafia nunca sobornó al jefe cuando tocó la cima del poder. Todo lo contrario, llegó al despacho ya comprado. El pacto con el narco existía antes del nombramiento oficial. Desde alguien en la cúpula del gobierno mexicano, colocó en ese puesto a un tipo que ya operaba para el cártel. Lo pusieron ahí arriba a propósito. Sea como sea, esa pregunta clave: ¿quién más lo sabía y quién miró hacia otro lado? El juicio por narcotráfico en Brooklyn no lo aclaró. Y seamos sinceros, las autoridades en México nunca quisieron investigarlo. Cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia en diciembre de 2006, declaró una guerra total contra el narcotráfico y nombró a García Luna máximo responsable de seguridad. Nos vendieron un gobierno dispuesto a aplastar a los cárteles usando todo el peso del Estado. Exactamente el cuento que Washington moría por escuchar. La excusa perfecta para justificar el trabajo conjunto con la DEA, el FBI y la CIA. El discurso que volvía a García Luna una pieza intocable para Estados Unidos.
lo que descubrimos hoy, gracias a los documentos de la corte que ningún experto de la época tuvo las agallas de soltar, en público, es que toda esa fuerza policial estaba manipulada desde dentro. En esos años, el cártel de Sinaloa y el de Juárez libraban una batalla brutal por dominar la ruta, la plaza más lucrativa del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Un baño de sangre que, entre 2008 y 2012, destrozó Ciudad Juárez con más de 10,000 cadáveres en las calles. Familias atrapadas en tiroteos sin entender por qué su hogar era ahora una zona de guerra. En el juicio, los fiscales de Nueva York dejaron claro que, viendo los testimonios y los movimientos tácticos, la Policía Federal al mando de García Luna nunca fue un muro neutral contra los criminales. Más bien, operaba como un auténtico brazo armado, un apoyo táctico trabajando a escondidas para Sinaloa. Sus redadas en Chihuahua reventaban sin piedad los escondites del bando rival, pero, curiosamente, los hombres de Sinaloa ni los tocaban. Peor aún, los datos confidenciales que la policía sacaba del enemigo terminaban en manos del cartel de Sinaloa. Así, cada captura importante en el bando de Juárez no era por una brillante labor policial. Todo era por soplos que los mismos de Sinaloa filtraban usando a García Luna. Puesto de forma simple, es para ponerte los pelos de punta. Esa supuesta guerra contra las drogas, que sembró México con decenas de miles de tumbas, que llenó las calles de soldados, arrasó pueblos en 6 estados y dejó una herida profunda que el país sigue llorando. Esa masacre masiva fue en realidad el truco de un cártel para borrar a su competencia, usando al propio gobierno federal. Los mismos agentes que cobraban impuestos para darle seguridad a la gente, y el líder detrás de todo esto metía mano en ambas cajas. Cobraba su sueldo legal como ministro, y millones en sobornos directos desde las arcas de Sinaloa. Los miembros del jurado no tardaron casi nada en decidir. El 21 de febrero de 2023, condenaron a García Luna por 5 delitos graves: tráfico de drogas, planear el envío de cocaína, tener armas vinculadas a mafias y otros 2 delitos de conspiración criminal. Culpable de absolutamente todo. Aunque, ojo, el viaje hasta sentarse en ese banquillo te dejará helado. Casi tanto como los crímenes por los que cayó. Fíjate en esto. El mismo tipo condenado por ayudar a los narcos fue, por más de 10 años, el hombre de mayor confianza de las agencias estadounidenses para liderar esa guerra conjunta contra los cárteles mexicanos. Entre el año 2012, cuando se retiró como ministro forrado de medallas y grandes discursos sobre su legado policial, y 2019, justo al ser esposado en un aeropuerto de Texas, Genaro García Luna vivió a lo grande en Estados Unidos. Una vida tan relajada que, viéndolo ahora, parece una broma macabra por lo mucho que enseña sobre la impunidad de los poderosos. Se mudó a Miami, pero a la zona exclusiva de Golden Beach, esa millonaria franja de arena entre Miami Beach y Hallandale, con playas privadas en el patio trasero. Ahí los vecinos callan porque les conviene, y a nadie se le ocurre preguntar de dónde sacaste tantos millones. Sencillamente porque destaparía las trampas de más de uno. Su pequeña mansión en Golden Beach costaba unos $3.3 millones. Para entonces, García Luna tenía montada toda una imagen intachable en el mundillo de la seguridad privada mundial. Hablamos de un ex alto cargo de México, bien posicionado en Washington, un experto en mafias, del terreno narco, un tipo de oro para las firmas consultoras internacionales, analistas de seguridad y cualquier alto mando de gobierno que necesitara descifrar de primera mano los bajos fondos que él mismo ayudó a controlar durante 6 largos años. Pero claro, el lujo de la playa le supo a poco. Acabó comprando un superático al norte de Miami, vigilancia extrema, vistas increíbles, y esa riqueza camuflada de normalidad que en Miami apenas resalta. Después de todo, media ciudad esconde historias parecidas. Hasta montó una agencia de consultoría. Facturaba fortunas a clientes por usar su influencia y secretos de Estado. Volaba todo el tiempo para dar charlas exclusivas. Se codeaba en congresos internacionales presentándose como el héroe retirado, el exministro intocable que plantó cara a la crisis de su país, vendiendo ahora su sabiduría al mejor postor corporativo. Y para rematar, adornaba su ático luciendo fotos enmarcadas con los jefazos del FBI y de la DEA. Eran sus trofeos. Las mismas imágenes que su defensa exprimiría en los tribunales federales para probar su supuesta inocencia, argumentando que nadie con ese tremendo nivel de contacto directo con Washington podría trabajar de la mano con los grandes narcos de México. Pero la fiscalía hundió esa carta jugando con una duda muy básica. A ver,
Los altos mandos americanos sabían los turbios negocios que García Luna tramaba para Sinaloa mientras sonreían para la cámara. Lo lógico es pensar que no tenían la menor idea. Pero piénsalo. Ver a un exministro de Seguridad mexicano tirado a la Bartola en Miami durante 7 años enteros, forrándose como un experto limpio y respetado con toda su agenda de contactos operativa, eso te obliga a plantear una de esas preguntas que los políticos evitan. ¿Cuánto tiempo llevaron los servicios de inteligencia americanos vigilando a García Luna antes de que al fin lo metieran preso? ¿Cuándo descubrieron toda la porquería que destapó el juicio? ¿Por qué frenaron todo hasta diciembre de 2019? Jamás darán una versión oficial sobre esto, de acuerdo. Pero el simple hecho de que durmiera en territorio de Estados Unidos 7 años, sin una sola preocupación tras abandonar su cargo en México, mientras las autoridades armaban en silencio un caso inmenso que lo llevaría a prisión, nos dice bastante de cómo se miden los tiempos en la justicia global. Si el acusado fue tu gran aliado militar, el 9 de diciembre de 2019, el FBI lo cazó caminando por el Aeropuerto Internacional de Dallas, en Texas. Un arresto limpio, nada de resistencia, nada del ejército de guardaespaldas que lo blindó durante décadas. Ese señor, que movía a su antojo a todas las Fuerzas Armadas de México, acabó esposado como cualquier hijo de vecino, saltándose el control de aduanas. Todo este proceso legal contra Genaro García Luna arrancó el 17 de enero de 2023 en los juzgados de Brooklyn. Y desde la primera audiencia, se vio que Estados Unidos venía con algo que casi nunca pisaba una corte. Una avalancha de confesiones que ataba de forma brillante las mafias del narco mexicano directo con el líder supremo de la policía del estado. Una conexión tan sólida, demostrada con una fuerza que sus abogados chocaron contra un muro insalvable. Gran parte de los testigos operaron desde las mismísimas entrañas del cártel de Sinaloa durante años, antes de traicionarlos y cantar todo a la justicia de Estados Unidos. Hablamos de narcos que sabían cada secreto criminal. No eran teóricos, eran matones reales. Tipos duros que descargaron toneladas de cocaína en lanchas, que compraron generales y pudrieron las instituciones de México con dólares. Y de pronto, estaban ahí, declarando frente a un estricto juez en Brooklyn, confesándolo todo con la frialdad de quien ya está hundido. Hubo un informante brutal que detalló paso a paso cómo García Luna embolsaba fajos de billetes en dinero en efectivo directamente de los emisarios del cartel. Nada de reuniones secretas en callejones oscuros de película. Lugares muy discretos, sí, pero sin drama. Con la frialdad transaccional de un negocio ilícito que lleva años marchando y no requiere escenarios de película de suspense. Simples fajos de billetes entregados como quien paga facturas, y García Luna recibiéndolos con la postura de un profesional cobrando sus honorarios. Otro testigo relató cómo la inteligencia clave de la Policía Federal se filtraba sin falta al cartel antes de ejecutar operaciones delicadas. Nombres de informantes, fechas clave, mapas de pisos francos listos para redadas. Y ojo, no eran simples descuidos aislados. Funcionaba como un servicio bien coordinado y muy constante, parte del gran pacto corrupto que García Luna tenía montado. Por esa información privilegiada, el cartel soltaba billetes, y gracias a esos pagos, el cartel podía mover enormes cargamentos de droga con la calma del que sabe que la Policía Nacional jamás lo tocará. Sus abogados defensores atacaron la historia de los testigos usando todo lo que tenían a mano. Remarcaron que muchos habían cobrado favores enormes, menos años de condena, entrada al programa de testigos protegidos, papeles nuevos y libertad a cambio de su ayuda en la corte. Argumentaron que solo escuchábamos a criminales condenados, tipos con grandes motivos económicos y legales para armar justo el cuento que el gobierno estadounidense quería oír. Pero los fiscales contraatacaron con algo que la defensa jamás pudo desmontar: los rastros de dinero. Mansiones en México y Estados Unidos que no cuadraban de ninguna forma con la cuenta bancaria normal de un alto funcionario de seguridad mexicano tras 30 años trabajando. Hablamos de transferencias ocultas volando por cuentas de muchos países distintos, hechas con un nivel técnico que gritaba lavado profesional. Pura planificación minuciosa. La residencia de 3.3 millones en Golden Beach, el ático de lujo y bienes repartidos por el extranjero. Ese efectivo no miente para salvarse como un testigo protegido. Los billetes simplemente están ahí, y desde su punto de origen siempre dejan un buen rastro financiero que puedes seguir si realmente decides buscarlo con recursos de sobra. El 21 de febrero de 2023, tras 22 larguísimos días de declaraciones, el jurado fue a deliberar. Tardaron solo 4 horas.
4 horas para sentenciar a un hombre que manejó la seguridad de 120 millones de mexicanos por 6 años enteros. 4 horas resumen lo que 12 ciudadanos americanos pensaron sobre cada uno de los argumentos presentados por la defensa, tras procesar todo lo que ambas partes soltaron en el juicio. Culpable de 5 cargos pesados. Ni una sola duda razonable logró frenar ese veredicto. El mismo funcionario intocable que durante décadas armó todo su imperio creyendo que el sistema jamás podría tocarlo. Se topó en esas 4 horas exactas de encierro con una justicia americana que no le debía ningún favor político. Comprendió de golpe que aquellas fotos sonriendo con jefes de la DEA, que usó como escudo personal durante tantos años, eran papel mojado frente a 12 jurados. Lo miraban de frente y ya habían oído bastante para entender perfectamente lo que él había hecho. 4 horas bastaron para demoler la carrera corrupta que tardó 30 años en levantar. El 27 de octubre de 2023, el juez Brian Cogan, el mismo magistrado que había condenado al infame Chapo Guzmán apenas 4 años atrás, un juez que entendía perfectamente el peso de encerrar a los tipos que meten esa cocaína que destroza barrios a ambos lados de la frontera. Ese hombre leyó la dura condena de Genaro García Luna, 38 largos años entre rejas. Su fecha de salida programada 19 de junio de 2052, tendrá 84 años. Claro, si su cuerpo aguanta. Si el propio sistema carcelario decide que esa fecha sigue en pie. El magistrado también le impuso una multa de $2 millones. Una multa que sigue sin pagarse. Ojo, ni un solo billete de los 800 millones que los agentes demostraron que se robó del dinero público. Tampoco soltó 2 millones de los sobornos del cartel. Esos 2 millones son apenas la 10ª parte de lo que cuesta su mansión en Golden Beach. Dinero que sigue totalmente desaparecido. Sus defensores juraron en la corte que García Luna no tiene absolutamente nada a su nombre para embargar, que toda esa fortuna detallada por los fiscales durante el juicio federal, esos pagos sucios del cartel, los contratos turbios y las propiedades extranjeras, hoy es imposible de rastrear. ¿Por qué? Porque mágicamente nada lleva su firma oficial. Es la jugada de manual del político corrupto que tuvo décadas de ventaja para esconderlo todo. El dinero voló mucho antes de la sentencia, escondido bajo testaferros, operando a través de empresas fantasma montadas en paraísos fiscales muy opacos, de esos que sobreviven a cualquier condena judicial. Porque el dueño oficial en los papeles nunca fue él. Usan testaferros, fideicomisos secretos y mansiones escrituradas a parientes que jamás pisarán un tribunal. Su propio círculo familiar disfruta hoy de bienes internacionales que agentes de México y Estados Unidos persiguen desesperadamente, pero sin mucho éxito hasta ahora. Todo ese blindaje financiero brillante que García Luna diseñó por años para mover el dinero del narcotráfico sin dejar rastro. Paradójicamente, esa misma telaraña contable es la que hoy salva sus propios millones de cualquier embargo del gobierno. El engranaje criminal que armó para los capos ahora les salva la vida a él. Es una ironía bastante cínica, ¿verdad? Y nos escupe en la cara una verdad gigante sobre cómo funciona realmente el poder sucio. Tus armas delictivas más eficaces terminan siendo tu mejor chaleco antibalas cuando pierdes el sillón. Ese tipo que pasó media vida armando atajos para que el dinero del cartel corriera por debajo de la mesa, fabricó, casi sin querer, la caja fuerte perfecta. Un muro que ahora asegura que su familia siga gastando esa fortuna lejísimos de los fiscales y la justicia que lo hundió para siempre. Su reinado acabó, pero las redes ocultas que tejió siguen intactas. La multa pendiente, las cuentas secretas y sus parientes libres de culpa. Toda esa realidad pertenece a un mundo de fuera, una vida que ya jamás volverá a saborear. Porque desde junio de 2025, su traslado directo a la superprisión ADX convirtió la calle en un simple recuerdo abstracto. Un cielo que apenas espía por su ventanita de 10 centímetros. Antes de ese junio de 2025, García Luna pasó sus días encerrado en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, ese enorme centro federal de Nueva York donde los peces gordos cumplen su tiempo. Un sitio duro, pero reconocible como una prisión típica, con protocolos comunes, charlas limitadas como otros internos en ciertas áreas, y algunos programas de trabajo activo y entrada libre a la biblioteca. Costumbres que imitan una vida humana, aunque por dentro estés muerto. Ahí justo le tocó limpiar baños, y ojo, vale la pena frenar un segundo en este pequeño detalle. No es un simple cotilleo de cárcel, es la imagen que resume su caída libre. Hablamos del jefe máximo de la Policía Federal Mexicana,
el tipo que negociaba con directores de la CIA y la DEA, el que firmó presupuestos gigantes de $800 millones, el mismo que recibía bolsas de billetes del cartel más poderoso del planeta. Ese sujeto acabó con un trabajo menor en la cárcel de Brooklyn, y su gran misión fue ser limpiador, fregar los retretes de los guardias, ni siquiera los de los presos, los del personal, limpiar cristales de oficinas y frotar los suelos de los puestos de control de sus propios carceleros, dejando impecables las mesas que los funcionarios tocaban a diario. Todo desinfectado por el recluso número 59745 hasta 177. Y lo más sorprendente, según los informes del Buró Federal de Prisiones americano, García Luna limpiaba perfecto, sin quejarse, sin romper una sola regla, sin darles ni medio motivo para que mancharan su expediente con un castigo. Son exactamente esos instintos fríos que durante décadas lo mantuvieron respirando en las altas esferas del gobierno. Un mundo oscuro, donde un fallo tonto te costaba un tiro en la frente. Ese instinto salvaje de escanear la sala, camuflarse rápido y no levantar sospechas, ahora se aplicaba, increíblemente, para fregar inodoros. Y con la misma frialdad con la que manejó todo el inmenso aparato de seguridad mexicano durante sus años dorados, sobrevivir es simplemente una habilidad animal que no entiende de estatus ni de lugares. Pero en junio de 2025, el sistema de prisiones tomó una decisión clave. Algo que convierte su caso en algo mucho más oscuro que la de un simple político corrupto cumpliendo años en una prisión federal ordinaria. Lo mandaron directo a ADX Florence. Sufrió los mismísimos protocolos de llegada que soportan los peores criminales del país, y el mismo registro frío. Al todo transcurre en absoluto silencio. Sin grandes discursos, solo la fría eficiencia de una prisión que ya recibió a muchos que se creían intocables. Primero le quitaron su ropa, le asignaron un número y lo guiaron por el pasillo. La celda mide 2.1 metros por 3.6. Cama y silla de cemento, ducha automática y una ventana minúscula de 10 centímetros para que solo vea el cielo, jamás el horizonte. La comida entra por una ranura. Hay cámaras grabando cada rincón sin parar. El número de García Luna en la prisión ADX es 59745 hasta el 17. A escasas celdas del 898, 05 hasta 053. Este detalle clave convierte la historia en algo que supera una simple crónica de corrupción y la sitúa en otro nivel por completo. Genaro García Luna y Joaquín Guzmán Loera duermen en el mismo edificio de máxima seguridad. Soportan el mismo régimen, sin ningún tipo de derechos y con unas restricciones que son totales y absolutas. Con las mismas 23 horas de aislamiento diario, las mismas cámaras, ese mismo silencio diseñado para quebrar mentes. El tipo que fue el mayor líder del cartel de Sinaloa y el hombre que fue su mayor protector desde el gobierno, comparten literalmente el edificio más restrictivo de todo el sistema penitenciario estadounidense, el más sofisticado del planeta. Son exactamente las dos caras de la misma moneda, encerradas en la misma jaula. Las SAMS, esas medidas administrativas especiales que el Departamento de Justicia impone a los presos que considera un peligro inminente para la seguridad nacional. Se le aplican a García Luna con la misma brutal rigidez que al Chapo, incluso estando en prisión. No tiene permitido hablar con otros reclusos. No puede pisar la biblioteca. No puede trabajar. Y justo aquí encontramos una ironía muy cruel. El hombre que terminó limpiando baños para trabajar en la cárcel de Brooklyn ya ni siquiera puede hacer eso. Tiene prohibido hablar con los guardias. Su comida solo llega por esa ranura. Esas cámaras lo graban sin descanso. Sus pocas comunicaciones con el exterior pasan por el mismo filtro estricto del Departamento de Justicia que sufre el Chapo. El poderoso funcionario que antes firmaba órdenes de detención, ahora no puede hacer ni una sola llamada sin que transcriban y analicen cada palabra que pronuncia. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre estas dos historias que coinciden en ese pasillo de máxima seguridad. El Chapo forjó su imperio desde abajo, desde la remota sierra de Sinaloa. Empezó desde la miseria absoluta, en un entorno olvidado donde el Estado no existía y las redes del cártel eran la única salida con un futuro real. Y ojo, esto no es ninguna justificación para sus actos. Es un contexto real que cualquier análisis sincero debe poner sobre la mesa. Sus crímenes fueron brutales y totalmente indefendibles, pero sus inicios en el narcotráfico tienen una lógica estructural que podemos rastrear, aunque jamás perdonar. En cambio, García Luna llegó al mundo criminal desde las entrañas del Estado,
desde una carrera forjada con el dinero de todos los contribuyentes mexicanos. Aprovechó universidades y formación pública pagadas por el erario. Traicionó esos altos cargos de confianza que una democracia mexicana, con todos sus defectos, depositó directamente en él. Usó todo el sistema que los ciudadanos costeaban para mantenerse seguros. Él decidió servirle al cártel de la droga desde dentro de ese mismo gobierno. Decidió llenarse los bolsillos mientras la gente sufría. Decidió usar toda la información, los recursos policiales y el poder que el Estado le otorgó para montar un negocio paralelo. Las terribles consecuencias en vidas humanas jamás podrán ser medidas del todo por un tribunal federal de Brooklyn. Esa tremenda diferencia de origen. El narco que surge desde abajo, frente al funcionario que traiciona desde la cima, es justo lo que convierte a García Luna, bajo cualquier prisma ético, en el criminal más imperdonable de los dos. Y hay una pregunta escalofriante que nadie en México ha querido responder oficialmente. Algo que seguramente jamás se aclarará con la verdad que merece. ¿Cuántos caídos en la brutal guerra contra el tráfico de drogas murieron solo porque García Luna filtraba datos al cartel de Sinaloa? Y ojo, no es una simple frase hecha para ganar clics. Es una duda muy concreta que tiene una respuesta numérica real. Una cifra que descansa en oscuros archivos clasificados de inteligencia. En esos testimonios secretos del juicio que nunca vieron la luz pública, o en reportes forenses que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos elaboró durante años. Pero esa verdad no saldrá a la luz, porque tumbaría los discursos oficiales que aún le resultan muy convenientes a demasiada gente poderosa en demasiados lugares. La conocida guerra contra el narco de Calderón dejó entre 60 y 80,000 muertos. Así lo confirman las investigaciones académicas más respetadas y las organizaciones de derechos humanos. Obviamente, no todas esas muertes son culpa directa de las decisiones de García Luna. La violencia extrema de los cárteles funcionaba con su propio motor de caos, pero muchísimos casos sí que llevan su firma. Operativos policiales que iban a interceptar toneladas de droga y fracasaron porque alguien avisó a los capos un minuto antes. O esas redadas clave que jamás se llevaron a cabo porque algún jefe en la cadena de mando cambió las prioridades a última hora. Y lo peor, personas inocentes que terminaron ejecutadas simplemente porque la organización criminal necesitaba quitarlas del camino. Y los patrulleros llegaron antes que las ambulancias para asegurar el golpe. Muchas de esas familias jamás sabrán si perdieron a los suyos por la traición directa de García Luna. La corte que lo condenó en Brooklyn solo atiende delitos federales norteamericanos, como conspiración y tráfico de drogas. Pero ese tribunal carece de herramientas para responder al inmenso dolor de una madre destrozada en Ciudad Juárez o de un hijo huérfano en Culiacán. Por su parte, el Estado mexicano, que tiene el deber ético absoluto de dar esas respuestas, jamás ha impulsado una investigación seria con el valor y la firmeza necesarias. Sin embargo, hay un secreto mayor que los muros de la prisión ADX protegen muy bien. García Luna guarda información que absolutamente ningún analista externo domina. Él conoce a la perfección las cañerías de la corrupción estatal de toda aquella época. Un nivel de detalle que ningún periodista ni fiscal logrará descifrar si él no abre la boca. Conoce el nombre exacto de cada general sobornado por los narcos. Sabe muy bien qué políticos se llenaron los bolsillos, cuánto cobraron y a cambio de qué favor. Conoce a los jueces que prefirieron mirar hacia otro lado en sentencias clave. Y lo más fuerte, sabe perfectamente qué altos cargos actuales de México, ya sea en la política, en los juzgados o en la policía, formaban parte de la nómina secreta del temible cártel de Sinaloa durante su mandato. Todos esos datos ocultos valen oro puro para cualquier intento de limpiar el país a fondo. Pero ahora mismo, toda esa memoria criminal está pudriéndose en una celda de hormigón en Colorado. Está sometido a un aislamiento extremo que asegura que ni un solo papel saldrá de ahí sin el permiso expreso y directo del Departamento de Justicia norteamericano. La cruda realidad es que los mismos jueces que lo encerraron deciden ahora cuándo y qué fragmentos de sus secretos pueden publicarse. Si en el futuro García Luna decide colaborar con el gobierno de Estados Unidos y destapa redes de droga activas o cuentas de capos en su territorio, además de la brutal corrupción mexicana que sigue viva hoy, ese pacto podría rebajarle su condena o mejorar un poco su encierro. Es la típica jugada maestra de los tribunales federales. Exactamente la misma estrategia que transformó a decenas de sicarios en testigos de lujo, que acabaron declarando en su contra. Pero si cierra la boca, el recluso número 59745 hasta el 17 morirá en esa celda hasta el 19 de junio de 2052. Además, la tremenda multa de $2 millones no ha sido pagada.
Su defensa jura que carece de bienes para embargar. Mientras tanto, la policía busca fondos ocultos en el extranjero a nombre de sus familiares. Ese mismo oscuro laberinto financiero que él mismo diseñó durante tantos años para lavar millones del crimen organizado es lo que ahora blinda su propio dinero. Hay un cinismo brutal en todo esto. Quizás sea el mejor resumen de lo que verdaderamente fue su carrera al completo. Diseñó maquinarias que rinden al máximo para sus oscuros intereses, sin importar quién las controle en el fondo. Pero hay un factor que separa el caso de García Luna de las peores tramas de corrupción surgidas en México recientemente. Y no lo de la inmensa cantidad de pasta. Hemos visto desfalcos similares o incluso peores que jamás terminaron pisando un tribunal. Historias que sus protagonistas se llevaron a la tumba en total libertad. Y no es por el rango. Hemos visto a gobernadores y secretarios con acusaciones igual de graves que fallecieron tranquilamente en casa, rodeados de su familia, con sus nombres bautizando calles y estadios. Tampoco sorprende su clara complicidad con el crimen organizado. Seamos francos, eso no es ninguna novedad estructural en la compleja historia de la seguridad pública mexicana, ni de casi ningún país donde los cárteles del narcotráfico tienen fondos suficientes para comprar todo lo que necesitan. Lo que de verdad distingue este caso es esa brutal paradoja central que lo persigue desde el mismísimo primer día hasta el último. Genaro García Luna fue entrenado, financiado, validado y muy aplaudido por esos mismos Estados Unidos que al final terminaron juzgándolo y metiéndolo entre rejas. La propia DEA lo consideró un aliado indispensable durante muchísimos años. El FBI diseñó proyectos operativos conjuntos a su lado. La CIA buscaba su consejo. Y los secretarios del Departamento de Homeland Security lo recibían con alfombra roja institucional por todo lo alto. Las agencias más poderosas del gobierno estadounidense forjaron durante más de una década una relación de confianza absoluta con un hombre que, según el propio juicio penal que esas agencias ayudaron a levantar, servía directamente al cártel de la droga. Y esto pasaba mientras esa confianza crecía, foto a foto, reunión a reunión, operativo conjunto a operativo conjunto. O lo sabían todo y calcularon en frío que el beneficio estratégico de mantenerlo como aliado superaba el coste de su doble juego. O simplemente no tenían ni idea. Y si esto es así, revela una ceguera al evaluar aliados que debería asustar a cualquiera que dependa de estas agencias para asuntos muy importantes. Piénsalo bien. Cualquiera de las dos opciones revela algo bastante oscuro y concreto sobre cómo funciona de verdad la cooperación internacional en seguridad cuando hay intereses enormes en juego y los aliados resultan tremendamente útiles. La versión oficial ante esta incómoda pregunta es que ellos no sabían absolutamente nada. Aseguran que García Luna los engañó a todos con la misma tremenda astucia con la que manipuló al gobierno de México, al presidente Calderón y a los periodistas que aplaudían su supuesta eficacia en esta guerra contra el narco. Y que al acumularse pruebas hasta un punto donde mirar a otro lado resultaba indefendible, armaron el caso y actuaron. Esta versión podría ser cierta, claro, pero ojo, también podría no ser la historia completa. Y esa posibilidad, hoy encerrada en una celda de ADX Florence, bajo un aislamiento absoluto que el mismísimo Departamento de Justicia estadounidense controla a su antojo, no tiene manera alguna de convertirse en otra cosa distinta mientras él no decida tirar de la manta. Y ellos no decidan dejarle hablar. Hoy, García Luna amanece en su fría celda de ADX Florence, sabiendo de sobra que le quedan 27 larguísimos años. Sabe que tendrá 84 años si es que llega vivo, que la multa de 2 millones sigue sin pagarse, que los activos familiares en el exterior siguen sin recuperarse. Y lo más fuerte, que esos nombres que conoce, los mecanismos que manejó y las redes que tejió durante 30 años de doble carrera policial. Todo eso está encerrado junto a él en esa celda de 2 metros por 3. Ahora está solo, sin el aparato institucional que lo hizo intocable, sin todos esos antiguos contactos en Washington, sin su residencia en Golden Beach, sin fotos con directores de agencias adornando la pared. Mira esto, el número de registro del Chapo es 89.805-053. García Luna es 59745-177. Comparten pasillo en silencio. El sistema que los encerró juntos se encarga de que ninguno pueda contarle al otro los oscuros secretos que guardan sobre el gigantesco negocio criminal que compartieron. Y todo sin haberse mirado nunca a los ojos. Piénsalo, hay ciertas cosas que la justicia sí puede hacer,
Y hay otras tantas que simplemente no puede. Pero hay algo que ese frío número grabado en la puerta metálica de su celda de hormigón en Colorado sí le grita a cualquiera que lo analice con honestidad. Nos dice claramente que, en algún momento, de alguna manera, la dolorosa factura siempre llega. Aunque tarde 30 años, Aunque golpee desde el lado equivocado del Atlántico, y aunque la inmensa mayoría de las preguntas sigan sin obtener ninguna respuesta clara cuando el reloj de ADX Florence marque el 19 de junio de 2052, oye, si esta tremenda historia te dejó con alguna pregunta rondando la cabeza, compártela, de verdad, porque hay conversaciones incómodas que México aún no ha tenido sobre esos oscuros años. y fíjate, siempre empiezan con alguien que simplemente se atreva a hacerlas en voz alta.